Y ya sí, por fin, vamos a hablar un poco más concretamente de lo que son los reflejos primitivos, ¿vale? Llevo nombrándolos varias clases y todavía no los hemos definido. Los reflejos primitivos son movimientos automáticos que están dirigidos desde el tronco cerebral y se ejecutan sin que se involucre la corteza cerebral, es decir, es algo no consciente. Como decíamos, hemos dicho anteriormente, todo el control motor es un proceso automático, ¿vale? No consciente, y por eso cuando vemos que muchos padres se pasan todo el día diciéndole al niño ponte recto o siéntate bien, es algo que, como hemos descrito antes, no se puede poner conciencia en todos los procesos que están manejando nuestro sistema nervioso y le va a durar el ponerse derecho o estarse quieto o sentarse bien los segundos que pueda mantener la atención, que no le esté manteniendo atención a otro proceso, ¿vale? Los reflejos primitivos sirven para nuestra supervivencia y le permiten al niño desarrollar una motricidad más fina, más precisa, ¿vale? Desde ellos, como se van a empezar a tener feedback de información que llega de los sentidos y a relacionarla con lo que está ocurriendo, va a haber un aprendizaje que va a hacer que nuestra motricidad sea cada vez más fina, ¿vale? Por ello, los reflejos primitivos deben tener una vida limitada, ¿vale? Si el niño tiene esa capacidad de expresar su movimiento, de moverse, de tener libertad, van a quedar diluidos. No significa que desaparezcan, sino que, llamémosle, que se integran y se van a sustituir por reflejos posturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que desaparezcan, sino que se integran. Quiere decir que es una motricidad que tenemos ahí de reservorio para cuando no está funcionando bien la motricidad fina y para asistirnos en situaciones de supervivencia. Es decir, puedes haber tenido un desarrollo psicomotor totalmente normal, ¿vale? Pero que haya situaciones como, por ejemplo, un estrés mantenido, una mala alimentación. Ya sabéis que nuestro intestino lo llaman el segundo cerebro, por todo el plexo entérico tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso central, tanto a través de neuropéptidos como a través del nervio vago. Situaciones de estrés químico, como por ejemplo podrían ser que estuvieras intoxicado por metales pesados. Hoy en día se sabe que hay metales que se acumulan en capas como nuestro cerebelo, precisamente. Todas las situaciones, o simplemente un traumatismo que genera un bloqueo propioceptivo de una articulación o una hipertonía de un grupo de músculos, al haber limitaciones en el movimiento preciso, vamos a recurrir en todas estas situaciones a movimientos, a esa motricidad que vamos a tener de reservorio, que es la de los reflejos primitivos. Es decir, que no siempre que encontremos reflejos primitivos activos va a tener que ver con que no ha habido un buen desarrollo psicomotor. Y de hecho la clave es saber evaluar el motivo por el que están activos los reflejos primitivos para saber cuál es el camino para resolver el problema, ¿vale? Si tenemos en cuenta los reflejos primitivos y el gesto deportivo, por ejemplo, en caso de no haber tenido un correcto desarrollo psicomotor en la etapa infantil, que tendremos reflejos primitivos retenidos, esto va a condicionar el correcto aprendizaje, por ejemplo, del gesto deportivo y, como es una motricidad más grosera, va a tener que ver con cómo se expresa ese gesto deportivo, ¿vale? Por ejemplo, como veremos más adelante, si un niño tiene activo un reflejo que se llama tónico asimétrico cervical, que le llaman reflejo del espadachín, que es que el niño, cuando gira la cabeza, se extiende el brazo y la pierna del lado al que gira y se encoge el contrario, le llaman también reflejo de Magnus, ¿vale? Pues cada vez que, por ejemplo, el niño montando en bicicleta, cada vez que quiera girar hacia la derecha, si cuando gira la cabeza para mirar hacia dónde quiere ir, estira el brazo, pues la bici va a ir para el lado contrario, ¿vale? O se va a sentir muy inseguro cada vez que tiene que tomar una curva, ¿vale? Por ejemplo, hablando de un gesto deportivo, de una actividad como es la bicicleta, si tenemos un reflejo en concreto activo como es el tónico asimétrico cervical. También puede ocurrir, como decíamos antes, que en situaciones de estrés se nos activen los reflejos, ¿vale? Estrés, como decíamos, químico, electromagnético o mecánico, ¿vale? Y esto haga que estén estos reflejos activos y infiera en cómo somos capaces de expresar nuestra motricidad.
Vale, vamos a comenzar a ver reflejo por reflejo cada uno de ellos para conocer los síntomas que tiene asociados cada uno cuando no están integrados. Y posteriormente lo que haremos será hacer un poco una muestra con un muñeco de cómo es en concreto el reflejo, ¿vale? Es decir, primero vamos a contar un poco la teoría de los síntomas asociados a cada reflejo y posteriormente explicaremos cómo es el patrón del reflejo con un vídeo en concreto mostrándolo con un muñeco. El reflejo tónico laberíntico es un reflejo que integra la información de nuestro oído interno, de nuestro vestíbulo, con la musculatura que controla la posición de nuestra cabeza y también de nuestros ojos, ¿vale? Tiene dos patrones, un patrón anterior, ¿vale?, que tiene que ver con la flexión anterior de la cabeza, y cuando esto sucede va a haber una disminución o un aumento del tono de todas las cadenas anteriores o disminución del tono de las cadenas posteriores, y un patrón posterior que tiene que ver cuando inclinamos la cabeza hacia atrás, que va a aumentar el tono de todas las cadenas posteriores. Si tenemos el patrón anterior activo, los síntomas van a ser que vamos a tener dificultades para levantar la cabeza, ¿vale? Y vamos a tener una postura encorvada, con bajo tono muscular. Al haber bajo tono muscular vamos a tener articulaciones hiperflexibles y vamos a tener problemas para levantar los brazos, es decir, si tenemos un bajo tono, pues nos va a costar levantar los brazos o dirigir la cabeza hacia el objetivo que queremos alcanzar cuando vamos a trepar, ¿vale? También va a haber problemas oculares, como decía, tiene que ver con la conexión entre nuestros ojos, el vestíbulo y la musculatura cervical, ¿vale?, por lo que puede haber tendencia al estrabismo, y va a haber problemas de equilibrio, sobre todo en situaciones en las que requieran mirar hacia abajo, por ejemplo al bajar unas escaleras, ¿vale? En el patrón posterior, como decíamos, lo que se produce es con la extensión de la cabeza, un aumento del tono de la musculatura posterior, y esto nos va a provocar que tengamos una musculatura posterior con mucho mayor tono o tensión. Son niños que tienden a caminar de puntillas y tienen problemas de equilibrio en este caso cuando miran hacia arriba, ¿vale? Porque si yo miro hacia arriba y de repente todo se tensa, pues me voy a ir de espaldas, ¿vale? También va a haber problemas de coordinación. Por ejemplo, si hay mucha tensión, pues cuando echo la cabeza hacia atrás, pues va a haber dificultades para hacer volteretas, coger una pelota al vuelo, porque hay una dificultad para calcular las distancias con nuestros ojos y coordinar nuestras manos, que van a tener un exceso de tono a nivel posterior a la hora de agarrar la pelota. Y también, si está toda la musculatura posterior tensa, vamos a tener una dificultad para saltar a la pata coja, ¿vale? En este caso, este reflejo también tiene no solo implicación en el plano, como hemos hablado todo el tiempo, en el plano motor, sino que también una postura encorvada, con bajo tono muscular, va a hacer que percibamos mucho menor estímulo de todo lo que nos rodea, y ello va a inferir, lógicamente, en nuestra capacidad de mantener atención en nuestro entorno, ¿vale? Estos niños que están como metidos, por ejemplo, en el patrón anterior del reflejo, en sí mismos, ¿vale? Y va a tener que ver también con una baja estimulación de nuestro córtex, que dificulta la atención, sostener la atención y la concentración. Si tenemos el reflejo de Landau, que está desarrollado pero no integrado, es decir, que ya tenemos la capacidad de levantar, de sostener la cabeza y de levantar el pecho, pero en cambio, como veremos luego cuando os explique con el muñeco, hay un exceso de tono también en nuestros miembros inferiores asociado a la extensión, pues nos va a costar hacer cooperar la parte inferior de nuestro cuerpo y la superior, es decir, disociar una parte de otra, y esto pues puede conllevar, por ejemplo, dificultades a la hora de saltar,
¿vale? Porque van a ser niños que van a saltar totalmente rígidos, así, y entonces si no hay flexión de las piernas, pues no puedes, porque hay mucha hipertonía posterior, pues no puedes hacer un salto normal. O, por ejemplo, en estilos como el nadar a brazas, que tienes que implicar cuando respiras el sacar la cabeza y a la vez hacer una flexión de las piernas para luego impulsarte bajando la cabeza, pues no seremos capaces de coordinar estos movimientos porque cada vez que extendemos la cabeza va a haber una hipertonía de miembros inferiores, con lo cual no los vamos a poder flexionar. También tendremos, en este caso, cuando no está integrado el reflejo, pero sí desarrollado, una tensión en la parte posterior de las piernas, es decir, va a haber hipertonía a nivel posterior. Y también puede tener que ver, cuando está activo este reflejo, con que permanezca también sin integrar un reflejo que veremos después, que es el reflejo espinal de Galán o reflejo de emisión. En el caso del aspecto cognitivo, este reflejo va a tener una repercusión, al igual que el tónico laberíntico, con implicar menor estimulación del córtex, con lo cual va a haber una peor atención y concentración cuando no está desarrollado. Y cuando está retenido, es decir, que se ha desarrollado el reflejo, pero no se ha integrado, nos va a condicionar, como decía antes, el que no se integre tampoco el reflejo espinal de Galán. Y esto, como veremos cuando hablemos de este reflejo del espinal Galán, va a tener que ver con hiperactividad y a veces problemas de neuresis, ¿vale? Por eso se llama también, o tiene que ver, o está implicado con el tema de la misión, este reflejo.